pues bueno, El aceite de la vida o El aceite de Lorenzo, como se conoce en otros países, es una película del año 92 que trata sobre la enfermedad de la adrenoleucodistrofia. Y fue pues la gran oportunidad para dar a conocer esta enfermedad a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque hacer una película de Hollywood con grandes actores y actrices como Nick Nolte o Peter Ustinov o Susan Sarandon, que está espectacular, la nominaron al Oscar por esta película, pues ayudó a que el gran público conociera esta terrible enfermedad. Y bueno, la dirigió el director australiano George Miller, que además también era médico. Seguro que todo esto ayuda al desarrollo de la película, de la forma en que él lo hace. Y bueno, pues todo comienza en una isla de África, en las Islas Comores, en la que la familia O'Donnell, que está compuesta por el padre, Augusto, la madre, Micaela, y el hijo, Lorenzo, pues están en las Islas Comores porque el padre trabaja para el Banco Mundial. Y la película comienza con la despedida de Lorenzo de su amigo Omouri, en la mítica escena de las cometas, que seguro que todos recordaréis si habéis visto la película. Y la trama principal empieza a desarrollarse cuando vuelven a Washington. La familia vuelve a Washington y a Lorenzo empiezan a ocurrirle cosas extrañas en la escuela. Cosas extrañas como que empieza a estar distraído. Hay una especie de hiperactividad. Tiene peleas con otros niños. Se cae. Y todos estos síntomas suelen ocurrir al principio de este tipo de enfermedades neurodegenerativas y son una señal de alerta que alerta a los padres a llevar a los hijos, a los pequeños, al médico. Entonces, pues bueno, los padres llevan a Lorenzo a una serie de médicos y al principio nadie sabe qué enfermedad puede tener, le hacen distintas pruebas, no hay nada, hasta que llegan a un neurólogo que le diagnostica XLD y le dan la dura noticia de que le quedan 2 años de vida. Como todos habéis visto, Lorenzo rompe todos los pronósticos y consigue sobrevivir mucho más de lo que duran normalmente estos niños. Y a nivel médico, si os habéis fijado, en esta parte se observa el andar característico de los enfermos de XLD antes de que queden en estado semivegetativo. Y es la paraparesis espástica, así se denomina a nivel médico. ¿Y qué significa esto? Significa una rigidez de las extremidades posteriores, es decir, de las piernas. Entonces podemos observar en la escena en la que Lorenzo está en el pasillo del hospital, caminando con los padres, este andar característico de los enfermos que presentan esta característica. No hay esperanza para Lorenzo y como última opción, este neurólogo le deriva al experto mundial en leucodistrofia, que trabaja en Baltimore. Entonces lo llevan allí y les explica, en una escena muy buena, cómo es la enfermedad. Una de las características de esta película, del aceite de Lorenzo, es que intenta ser muy divulgativa. Intenta explicar, de forma que lo podamos comprender todos, seamos científicos o no, las causas de esta enfermedad, las consecuencias a nivel neurológico en los niños y los diversos tratamientos también lo explica muy bien. Entonces, este médico empieza a explicarle las características de la enfermedad. ¿Y qué es la XLD? Pues la XLD es una enfermedad genética. Genética que se transmite de madres a hijos. Esto lo explica el doctor Nicolai muy bien y es una herencia ligada al cromosoma X. Si pensáis, pues el padre, o sea, los hombres tienen cromosoma X e Y. Las mujeres X y X. El gen que causa la enfermedad, cuando no funciona, está en el cromosoma X. Entonces, un niño tiene X e Y. Si tiene el gen malo en el cromosoma X, significa que se lo ha transferido la madre. Y es el momento en que Micaela se derrumba porque cree que ella es la causa de que el niño esté pasando por esa terrible enfermedad. Y bueno, como bien le explica el médico, ella no tiene ninguna culpa. Hay 50% de probabilidades. A Lorenzo ha tenido mala suerte y le ha tocado el cromosoma X defectuoso. A Micaela no le pasa nada, esto no lo comentan en la película, pero a Micaela no le pasa nada porque tiene otro cromosoma X que compensa. Aunque recientemente sí que se ha visto que cuando se hacen mayores, estas mujeres sí que presentan algunos problemas, pero mucho más leves. Entonces, ¿qué hemos dicho de XLD? Es una enfermedad genética y además es una enfermedad metabólica y neurodegenerativa. Son las 3 grandes características. ¿Por qué metabólica?
porque se acumulan una grasa, para que lo entendamos todo. Específicamente son unos ácidos grasos de cadena muy larga. Un ácido graso normalmente es una cadena muy larga de carbono. ¿Qué quiere decir de cadena muy larga? Que tiene 24 o más carbonos. Imaginaros una cadena de carbono, uno a lo largo del otro. Si recordáis la química básica del instituto, pues si junta más de 24 en un ácido graso, tiene lo que se le acumula a Lorenzo. Entonces, es metabólica porque se acumulan las grasas, pero además es neurodegenerativa. ¿Por qué? Porque estas grasas afectan especialmente al sistema nervioso. Y más especialmente a lo que se comenta en la película, que es la mielina. ¿Qué es la mielina? Pues la mielina es una cubierta que recubre los nervios. Los nervios, imaginároslo como un cable que transmite la electricidad. El cobre que hay dentro sería el axón. El axón transmite la información, pero necesita estar protegido para que se transmita. Y esto es lo que hace la mielina. Como es blanca, es lo que muchas veces veréis como la sustancia blanca del cerebro. Esta sustancia blanca y sustancia gris. La blanca es la mielina. Estas grasas, de alguna forma u otra, destruyen esta mielina, provocando todo lo que le sucede a Lorenzo. Entonces, esta sustancia blanca degenera por estas grasas que se acumulan, pero lo que no se sabía en aquel entonces, hace 30 años, es por qué esos ácidos grasos de cadena muy larga, C24 y C26, hacen que se destruya la mielina. Pues lo más fuerte es que aún no lo sabemos. 30 años después, se sigue sin saber qué hace el ácido graso para destruir esa mielina. Y eso hace que aún no tengamos terapia. Se sigue sin saber, pero vamos teniendo más pistas, que por ejemplo lo que se hace aquí en Lilydale, el Hospitalet, en el que se ha llegado a una serie de resultados que apuntan a la mitocondria, uno de los orgánulos dentro de las células, y al estrés oxidativo, cuando estamos muy oxidados dentro de nosotros, del organismo, como puntos clave en el desarrollo de esta enfermedad. Y ahora mismo se están probando fármacos como antioxidantes en ensayos clínicos, aquí en el Hospital de Belvitge, para intentar parar esta enfermedad. Así que bueno, no está todo perdido, pero si ahora se sabe poco, imaginaros hace 30 años. Esto es clave porque eso hace que los padres se movilicen. Y es lo que le da el toque, yo creo, especial a esta película. Que no es solo el caso de un niño que tiene una enfermedad muy grave y solo se centran en el drama. Aquí el drama está muy bien descrito, y ya he dicho, Susan Sarandon lo hace espectacular, pero la película gira de alguna forma para centrarse en el aspecto científico de la enfermedad y en la búsqueda incansable de los padres por una cura. Y entonces, pues claro, ahora pues sería todo más fácil, entrar en internet, una base de datos como la que usamos nosotros, donde pone cualquier palabra clave y te sale todo lo que hay publicado en el mundo sobre eso, pero en aquella época pues no existía. Entonces por eso lo habéis visto en la biblioteca, buscando incansablemente artículos que les puedan ayudar a entender qué le está pasando. Y entonces una primera aproximación que se las da el doctor Nicolais, el neurólogo, es decir, vale, tenemos unas grasas que se acumulan. Vamos a quitar este tipo de grasas de la dieta de Lorenzo. A ver qué pasa. Como habéis visto, esta primera aproximación no tiene ningún buen resultado, incluso resultados opuestos. Más estudio, más investigación. Vemos a Augusto, el padre, hora y hora en la biblioteca, trayéndole artículos a Micaela, siguen leyendo, y queda esta escena, que es buenísima de la película, donde Augusto le explica a la familia, con unos grifos, el mecanismo de acción de los ácidos grasos. La verdad es que es espectacular, porque muchas veces nosotros intentamos explicarlo aquí a otros colegas y otros, y pocas veces se ve algo tan fácil y tan sencillo como lo que explican ellos. Entonces dicen, vale, por un lado estamos quitando el aporte de esta grasa, sería el grifo 1, pero en el otro grifo tenemos lo que produce el cuerpo. Entonces ahí está la clave. Y entonces cuando Micaela, leyendo este artículo, descubre un estudio polaco en el que, aparte de quitarle las grasas que entran por el grifo 1, descubren que dándole otro tipo de grasas diferentes, consiguen inhibir que se produzcan estas grasas largas, de cadena larga, que son las que están destruyendo el cerebro de Lorenzo, la mielina de Lorenzo.
sería el grifo 2, que sería lo que ellos llaman la biosíntesis, que es la producción de ácido graso dentro de nuestro propio organismo. Pero claro, aquí empiezan los problemas. Esto es un estudio en ratas y hay que pasarlo a los humanos. Entonces, aquí, en la película, el director se introduce en otro de los grandes aspectos de la película, que es, digamos, la lucha, si podríamos decirlo así, entre el mundo científico y académico y el mundo de los padres de estos niños. Son dos velocidades de hacer las cosas. No están ni bien ni mal la una ni la otra. Pero pues nosotros los científicos, si tenemos que demostrar algo, hay que hacerlo de una forma que lleva mucho tiempo, ¿vale? Entonces se necesitan estudios en animales, estudios con células, ensayos clínicos en pacientes. Lorenzo no tenía este tiempo. Por eso los padres sufren tanto, se cabrean tanto con los médicos, con los científicos, porque ellos necesitan una solución ahora. Entonces, cuando el doctor Nicolai dice claramente que él no se quiere ver responsable, él puede ayudar, pero a nivel personal, no científico. Este punto es clave. Y le intenta ayudar y se disponen a buscar una forma de inhibir esta producción interna de ácidos grasos. Ahí es cuando encuentran, en el artículo este de los polacos, que han usado un derivado del aceite de oliva. Y encuentran una empresa química que produce este derivado de aceite de oliva. Entonces, un derivado del aceite de oliva, si se pone en forma de triglicérido, que es una forma que tienen de organizarse la grasa, es comestible. Pues dicen, venga, vamos a probarlo. En las comidas que le dan a Lorenzo, que le introducen, porque él ya está postrado, estado semivegetativo, no puede comer, necesitan dárselo con sonda. Le introduce este aceite. Este aceite es ácido oleico. Ácido oleico es aceite de oliva. Le introducen y empiezan a dar resultados positivos, pero no suficientes. Entonces, claro, falta algo, falta un detalle. Han parado la grasa, le han dado oleico como a las ratas polacas, pero no consiguen bajarlo. Falta otro detalle. Entonces, entra en juego una idea brillante de Augusto Odone, que es la de organizar un congreso mundial de ALD. Y eso sí es verdad que fue el primero que hubo, de adrenoleucodistrofia. Y vinieron todos los expertos mundiales de adrenoleucodistrofia a petición de los médicos de Estados Unidos, que lo hicieron porque Augusto se lo pidió y, muy importante, Augusto consiguió el dinero. Y este es otro de los puntos clave, y es la financiación que tienen y que tenemos los que investigamos en enfermedades raras. Ya estamos en una situación difícil para conseguir fondos, pero como decía Nicolai, si comparas el número de niños que mueren ahogándose, comiendo patatas fritas, por los que mueren por la ALD, la diferencia es abismal. Entonces, pues normalmente es difícil conseguirlo. Normalmente, pues hay que decirlo, pues muchas veces no interesa. No es que no interese encontrar la cura, pero económicamente no es rentable. Es duro, pero es así. Para eso existen fundaciones a nivel público, existen como los CIBER, que se dedican a dar dinero para el estudio de estas enfermedades raras. Y entonces, pues Nicolai le dice que no hay dinero para hacer congresos, porque no se lo van a dar. Y Augusto consigue, pues lo que muchas veces se hace para investigar estas enfermedades, que es recoger dinero a través de las asociaciones de padres. Por ejemplo, en nuestro caso, y en el caso de otras muchas leucodistrofias, una de las principales fuentes de financiación es la ELA, la Asociación Europea de Leucodistrofia. Padres con niños que tienen leucodistrofias, como la LD, juntan muchísimo dinero y permiten que podamos investigar y encontrar tratamientos que vayan al ensayo clínico para estos niños. Entonces consiguen hacer el congreso, juntan a todos los expertos y, bueno, pues piensan que añadiendo otro ácido graso podrían mejorar el estado de Lorenzo. Entonces, el problema es que ese ácido graso, que es el erúcico es el C22, ¿vale? Ellos quieren darle C22 monoinsaturado. ¿Qué quiere decir esto? Los ácidos grasos que se acumulan en Lorenzo son saturados. El enlace entre cada carbono de la cadena es simple, es un enlace. Sin embargo, los insaturados tienen dos enlaces entre cada carbono y carbono. La idea era dar este tipo de ácido graso para parar la producción de los saturados.
A nivel bioquímico se puede conseguir. El problema era que no se producía. Pero con diversas llamadas y un contacto en esta empresa que los lleva a la otra, consiguen contactar con un químico inglés que se ofrece a producirle el ácido erúcico. Y como curiosidad de esta película, hay que decir que no es ningún actor, sino el propio químico que fabricó el trierucato de glicerol, que era un triglicérido de erúcico. El propio químico que lo fabricó en Inglaterra salió en la película. Entonces esto es un dato muy curioso a tener en cuenta si ya la habéis visto o si la volvéis a ver. Os fijaréis porque es un personaje muy curioso en la película. Entonces pues nada, lo consiguen en forma de triglicéridos para que sea comestible, lo juntan con el oleico, se lo dan a Lorenzo y ven que los niveles de los ácidos grasos de cadena larga empiezan a disminuir. Empiezan a disminuir hasta que llegan a valores normales. Pero claro, que lleguen a valores normales no quiere decir que Lorenzo esté mejor. Lorenzo sigue postrado en la cama. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que una de las cosas más importantes es que se lo están midiendo en sangre. Y donde está afectando es en el cerebro, principalmente. Y no se demostró nunca que el aceite de Lorenzo llegara al cerebro. Entonces, si pensáis en el final de la película, da un mensaje que quizá, si se le puede hacer una crítica, no es del todo correcto. ¿Por qué? Pues porque después del caso de Lorenzo se hicieron ensayos clínicos controlados con bastantes niños para ver qué pasaba con el aceite de Lorenzo. Y resultó que no funcionaba. Resultó que cuando se daba a niños que ya estaban enfermos, no había ninguna mejora. Todos acababan muriendo a los pocos años y no había ninguna mejora. Lo único donde se vio un poquito de diferencia fue cuando se lo daba a niños que todavía no tenían los síntomas. O sea, a niños que se sabían que eran ALD, porque le habían hecho el estudio genético, por historia familiar, se sabía que era ALD, se le daba aceite de Lorenzo y en un ensayo clínico con casi 100 niños se vio que una parte de ellos tardó más en desarrollar los síntomas. Pero todos desarrollaron los síntomas. Por lo tanto, el aceite de Lorenzo podemos decir que no funciona. Lamentablemente, aunque la película dé esa imagen, no funciona. Pero sí que hay que remarcar que Lorenzo vivió hasta el año 2008. O sea, un caso espectacular en la historia de ALD. Creo que cumplió 22 años. O sea, imaginaros, cuando normalmente viven 2 años. El problema es que nunca sabremos si el aceite de Lorenzo le ayudó a vivir 22 años o si él tenía algo especial dentro de él que le hacía combatir la enfermedad más que otros niños. Entonces, claro, viene la pregunta clara de ¿hay solución para estos niños? Si el aceite de Lorenzo no funciona, ¿qué se podría hacer? Pues bueno, de momento, aunque solo puede usarse en pocos niños, sí que hay 2 técnicas que funcionan. Una de ellas es el trasplante de médula ósea, que seguro que la habéis oído, para cáncer, para un montón de enfermedades, que, bueno, cogen la médula ósea de un donante, que sea compatible, normalmente suele ser alguien de la familia, y te reemplazan la tuya. Aquí hay 2 problemas. Es un proceso bastante duro, porque tienen que inmunodeprimirte, por lo tanto tienen mucho riesgo de que te pase algo. Hay una mortalidad de un 8 o 10%, por lo tanto ya hay riesgo al principio. Y luego otro problema es que si ya hay síntomas de la ALD a nivel cerebral, quiere decir que al niño le hacer un escáner y ya perdió mielina en el cerebro, no se aconseja hacerlo, porque no funciona. Igual que el aceite de Lorenzo se lo da a alguien que ya tiene los síntomas, no funciona, esto igual. Nuevamente se sigue desarrollando la enfermedad. Es terrible, de verdad, esta enfermedad. Y lo que sí se puede hacer es, antes de que desarrolle los síntomas, hacer el trasplante de médula ósea. Esto sí que ha funcionado con algunos niños. Y la otra opción, que es más reciente, que se hizo en París, con 3 niños españoles, es la terapia génica, que quizás también habéis oído hablar de ello. Bueno, pues esta enfermedad ya hemos dicho que es genética. ¿Qué es lo que sucede? Hay un fallo en un gen, concretamente el ABCD1, que bueno, lo que hace, ya os lo podéis imaginar, es algo con estos ácidos grasos, pues permite transportar estos ácidos grasos a la maquinaria que lo degrada dentro de la célula, ¿vale? Que es lo que se llama el peroxisoma. Un orgánulo como la mitocondria dentro de la célula. Si falla esta ABCD1,
estos ácidos grasos no pueden degradarse, se acumulan. ¿Qué es la terapia génica? Coger las células del paciente, del niño, sacarla, modificarla genéticamente con una copia correcta de ABCD1 y volver a implantarla. Es un proceso muy complicado, como os podéis imaginar, muy caro, con también muchas contraindicaciones, pero en estos 3 niños españoles funcionó. Funcionó, desaparecieron los síntomas cerebrales y estos 3 niños mejoraron. El problema es que, de momento, aunque hay algunos ensayos en marcha, esto es muy reciente, esto es del año 2008-2009. Entonces hay que esperar, ya sabéis los tiempos que hemos dicho en la ciencia, hay que esperar para esto. Pero aún así tenemos que buscar más soluciones, no podemos dar todos los niños terapia génica, es imposible, no todo el mundo puede beneficiarse de eso, solo se hace en algunos países. Entonces, bueno, esta enfermedad es muy dura, hay algunas terapias, pero como he dicho, solo pueden usarse en un porcentaje muy pequeño. Por lo tanto, creo que queda bastante claro que hay que invertir en estas enfermedades raras, hay que invertir en investigación y no solo se aprovecharán los niños de ALD. Si tú consigues una terapia que funciona en un niño que está perdiendo mielina, no solo la ALD es una enfermedad en la que se pierde mielina, hay un montón más de enfermedades igual de duras en las que la mielina desaparece. Si tú consigues algo para ALD, se podrá usar para la otra. Bueno, la XALD, la adrenoleucodistrofia, se engloba dentro del grupo de enfermedades raras. ¿Cuándo una enfermedad se considera rara? Pues cuando su incidencia es menor a 1 de cada 5.000 personas. ¿Qué quiere decir? Que de cada 5.000 personas que nacen, una tiene la enfermedad. Si es desde 5.000 a un número mayor, 6.000, 10.000, 20.000, se considera enfermedad rara. ¿Dónde está XALD? En 1 de cada 17.000 niños que nacen. ¿Vale? Niños varones, que son los que podemos controlar. Ya hemos dicho que las mujeres son portadoras. Entonces, bueno, como podéis imaginar, hay pocos casos, pero hay. Aquí en España quizá tenemos unos 100, 200 casos. Y, bueno, o sea, lo suficientemente grave como para que se muestre interés en ella. Por lo tanto, yo creo que, así en plan resumen, esta película merece mucho la pena verla, aparte de por la historia personal, que es muy bonita y refleja fielmente lo que le pasó a Lorenzo y a sus padres, por el aspecto científico de la peli. Que pocas veces yo creo que veremos una película en la que se trate de explicar con tanta divulgación y con tanto ímpetu en que se entienda una enfermedad tan compleja como el XALD. Así que espero que la hayáis disfrutado.